salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ¿Cómo están? Soy Claudia Mejía. Una nueva semana, un nuevo episodio. Hay un tema que, pues como mujeres tal vez sepamos cómo manejarlo, pero tal vez haya mujeres o adolescentes que aún no, y es este tema de la higiene menstrual. Y para eso tenemos a nuestra querida doctora Carelia Mendoza. Ella es ginecóloga, nos está acompañando para... Yo quisiera que fuera como una guía, o sea, tanto para las adolescentes que están entrando a esto como para nosotras las adultas. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. A mí también me da mucho gusto, ya después de mi súper introducción. Hablemos de la higiene menstrual, pero sí quisiera como una guía, ¿no? O sea, como saber el paso a paso de una buena higiene menstrual. Bien, recordemos que existen muchas maneras de conducirnos en la vida y muchas maneras de adaptarnos a los recursos que tenemos actualmente. Uh-huh. En realidad, pues, hablar de higiene menstrual es un tema bastante amplio en el sentido de que hay muchas cosas que aún no sabemos. Sin embargo, pues, la mayor parte de nosotras tenemos el contacto o de alguna manera nos introducimos a la higiene menstrual como Dios nos da a entender, porque nadie nos explica qué usar, cómo usar, cada cuánto cambiarlo. En el mejor de los casos, nuestra mamá, prima, tía, amiga nos orientará un poco. Pero a pesar de todo lo que hemos avanzado en comunicación, en normalización del periodo menstrual, pues finalmente no hemos logrado que esto sea hablado de manera amplia, ¿no? Porque todo el mundo esconde como esa parte todavía. En muchas ocasiones pensamos que esto es como algo que es sucio, ¿no? Mucho tabú justamente. Entonces, desde el hecho de nadie habla de esa situación a menos que esté con el ginecólogo, uh-huh. Nadie habla de por qué duele, cuándo duele, qué utilizas, para qué te sirve. Entonces, bajo estas circunstancias, pues es que nos hemos dado la tarea ahorita de hacer una revisión precisamente de la literatura disponible. Uh-huh. Entonces, pues lo primero que debemos de saber es, cada mujer es única, cada mujer tiene afinidades o facilidades para determinados productos de higiene menstrual, pero lo más importante es a ti que te sirve y a ti que te acomoda. Uh-huh. Entonces, dentro de esto, pues sabemos que existen diferentes métodos para utilizar durante la menstruación, como son las toallas, las copas, los discos, los tampones. Lo más importante, siempre tratar de elegir el que más se acomode a nuestras necesidades. No es lo mismo una mujer que hace mucho ejercicio a una persona como yo que pasa la mayor parte del tiempo sentada, por ejemplo. Entonces, pues esa es la situación que debemos de tomar en cuenta como primera intención. Hablando de estos productos, esto de las copas no es tan nuevo, ya tiene tiempo. Pero el otro día yo hablando con una prima le decía, bueno, ¿por qué no intentas usar la copa? Dice, es que no he tenido relaciones. Y yo me quedé como en ceros y en blanco porque no supe qué decirle, porque no estoy informada sobre esta parte, este producto de la copa. Entonces, ¿esto es un mito? ¿Es real? ¿Quién puede usar la copa? Bueno, tú nos acabas de decir lo que mejor te acomode y te funcione. Pero, ¿cómo funcionan tanto los discos como las copas? Bien, estos dos elementos, al igual que los tampones, son situaciones que tenemos u objetos que tenemos que introducir dentro de la vagina. Aquí el por qué usarlos o no usarlos cuando se ha tenido o no se ha tenido vida sexual depende precisamente de un mito que tenemos muy arraigado, uh-huh. de la cuestión de virginidad. La virginidad es un elemento que hemos tenido muy metido en la cabeza como parte de nuestra educación tradicional, en el sentido de que en los años anteriores, en las comunidades antiguas, se reconocía que la ruptura del himen se llevaba a cabo durante la primera relación sexual y que eso generaba sangrado y era la manera en que podían comprobar que la mujer no había tenido relaciones sexuales previamente. Recordemos que en algún momento de la historia hacían que la mujer se recostara en una sábana blanca, tuviera relaciones sexuales y si sangraba era señal y mostraban la sábana a todo el pueblo de que la mujer era virgen. Entonces,
Sin embargo, con el paso del tiempo, se reconoció que esta estructura pues se puede romper o puede estar ausente o puede ser muy laxa, y a pesar de que está presente, no romperse durante el acto sexual o romperse antes por alguna circunstancia ajena. Entonces, tenemos muchas veces esa idea de que si no se han tenido relaciones sexuales, no se pueden utilizar este tipo de copas o de discos o de tampones. Si la paciente está consciente de que su virginidad está únicamente dada por una estructura anatómica que puede o no estar presente, puede o no romperse en el momento de la primera relación sexual, y para ella es mucho más fácil utilizar mediante educación que nosotros le damos a veces en el consultorio para la utilización de tampones o copas menstruales, pues adelante. Aquí la única situación es que cuando no han tenido vida sexual, utilizar este tipo de elementos puede llegar a producir un poco de dolor o incomodidad. Por eso es que muchas veces pues no se les recomienda, pero no propiamente está prohibido. Entonces, bajo estas circunstancias, otra vez muchas pacientes que no han tenido vida sexual prefieren no tocar su área genital y utilizar únicamente toallas femeninas. Y ese es otro problema que tenemos. Dentro de todo lo que nosotros hemos desarrollado, dentro de todo lo que se conoce, dentro de la información que damos a veces en la consulta o a la que tenemos acceso mediante fuentes médicas para pacientes, a pesar de toda la información, hay mujeres que ni siquiera conocen su área genital, que en alguna ocasión se ven al espejo y dicen, me salió algo, van con el ginecólogo y les decimos, es tu área anatómica normal. ¿Por qué? Porque ni siquiera han volteado a verse jamás. Entonces, pensar en que puedan colocarse un tampón o una copa menstrual es prácticamente imposible. Incluso hay algunos anticonceptivos como los anillos vaginales que precisamente se introducen en vagina y que las mujeres no aceptan colocárselo ellas mismas como es debido. Hace rato de broma decía, es difícil ser mujer, ¿no? Pero creo que tiene demasiadas ventajas y una de ellas es esta oportunidad de autoconocernos. O sea, porque en sí nos pasan demasiadas cosas, entonces podemos conocernos más a fondo y tener esta oportunidad y dejar a un lado los estigmas. Tú decías, yo creo que en la ciudad es como mayor acceso a este tipo de productos, ¿no? Tal vez esté equivocada, pero tal vez es un poco más difícil en las zonas rurales, donde hay mucha falta de educación sexual. Incluso aquí hay mucha falta de educación sexual, como decías, pero en las zonas rurales siento que es aún más. Entonces, también el acceso a estos productos, pues no es tan sencillo, ¿no? Las que usamos toallas sanitarias sabemos que son muy costosas y el precio es elevado, ¿no? Ya hay otras opciones como las copas, que pues la compras una vez, las limpias, las hierves y la introduces, ¿no? La utilizas. Pero en estas zonas, ¿cuál sería la opción para las personas que no tienen un fácil acceso a estos productos? Sí, fíjate que justo ahora que estaba haciendo la revisión, encontré algunos artículos, sobre todo de poblaciones, por ejemplo, en África, muy bajos recursos, y les ha ayudado mucho precisamente hablando de costos, ¿no? El utilizar cualquier toalla sanitaria, tampón, pues es muy caro, como bien lo dices. Entonces les ha ayudado, por ejemplo, en esas zonas, en algunas regiones de África, utilizar las copas menstruales. Bajo educación, evidentemente pues son programas que se utilizan para ciertas poblaciones, bajo estudio, etcétera, etcétera, y han logrado que pues disminuya este costo. Sin embargo, pues evidentemente pues en México estamos un poquito alejados de esas situaciones. En muchas zonas rurales incluso todavía utilizan telas como tal para absorbentes y no utilizar productos que sean desechables, y precisamente por el alto costo que tienen. Entonces son regiones en donde están acostumbrados a utilizar los recursos propios, porque no hay forma de que ellos tengan acceso a otro tipo de procesos o de materiales como las toallas sanitarias. Y por ejemplo, si estas mujeres utilizan supongo que son como los pañales que usan para los niños.
Sí, o incluso, por ejemplo, algunas telas absorbentes como los tipo toalla, la toalla para lavarse las manos pueden llegar a utilizar. Y lo único que se les recomienda es que estén perfectamente lavadas, perfectamente secas antes de utilizarlas, porque esto puede ser un factor de riesgo para infecciones. Sí, justo iba a preguntar que si había un efecto secundario en cuestión de factor de riesgo de alguna enfermedad o algo. Sí, de alguna u otra manera, dentro de esta situación de generar mayor cantidad de basura, hemos tratado de encontrar estrategias para evitarlo. Por eso actualmente se tienen toallas, por ejemplo, reusables, que al igual que las telas normales que ocupan ciertas poblaciones, lo que se recomienda es que siempre estén lavadas a la perfección, que no quede ningún residuo de sangre previo y que estén perfectamente secas. Entonces, cambiarlas con regularidad para evitar pues accidentes al que exceda la capacidad de absorción de la tela y evitar que estén en riesgo de alguna infección. Tipo de ropa interior, o sea, que podamos utilizar. Bien, independientemente de que estemos o no en un ciclo menstrual, nosotros debemos utilizar ropa interior que sea completamente de algodón, es la recomendación siempre, completamente de algodón. Tratar de evitar que tenga colores, porque se ha visto que incluso los colores pueden llegar a tener algunos elementos que pueden ser disruptores endocrinos. Tratar de evitar telas sintéticas precisamente por el contacto con estos disruptores endocrinos o por contaminación. Y ropa que no sea muy ajustada, porque pues nos encanta meternos en esos pantalones súper embarrados que nos ponemos con calzador, pero no es como lo más sano, ¿no? Entonces, en cuanto a la ropa interior, pues no debe ser ajustada y debe ser de algodón preferentemente. En cuanto a propiamente el material por el cual están hechos las toallas sanitarias, se recomienda pues que sean, que evitemos que tengan algún color. Se ha visto en algunos estudios que se han hecho que a pesar de todo el cuidado que se tiene para la producción de estos productos, pueden estar con restos tanto de sustancias que pueden generar contaminación en nuestro cuerpo bajo ciertos compuestos como el BPA tan conocido, porque por ejemplo se puede poner sobre el material en el que está fabricada la toalla sanitaria o sobre el pegamento, y a pesar de que se tienen, entre comillas, los cuidados al momento de la fabricación, pues se han encontrado restos de estos elementos. Hasta la fecha están en estudio cuál es el efecto a largo plazo de estas concentraciones de elementos contaminantes o disruptores endocrinos que puedan tener efectos sobre la función hormonal ovárica por la absorción que hay a nivel uterino, que tiene una absorción directamente hasta a nivel sistémico. Siguen realizándose los estudios para conocer el efecto a largo plazo, y la recomendación es, a pesar de que tenemos elementos que se consideran como toallas sanitarias orgánicas, estas toallas orgánicas no tienen una regulación adecuada para determinar que no tienen contaminantes, y prácticamente se han encontrado los mismos contaminantes sobre este tipo de toallas. Entonces, no se conoce si es por el modo de fabricación, por los pegamentos añadidos, porque pues vivimos en un mundo contaminado, y que por eso es que, a pesar de que se consideran orgánicas, todavía tienen restos de plásticos y de sustancias que pueden funcionar como hormonales. Mañana cambio a la copa. He sido renuente, ¿no? Porque está esta parte de, uy, ¿cómo le voy a hacer? Se me va a salir, me voy a manchar. Todo se oye maravilloso. La copa menstrual es una excelente opción, pero también tiene ciertas situaciones que debemos de tomar en cuenta. Entonces, para cualquier elemento que nosotros utilicemos como nuevo en nuestra vida, debemos de saber que necesitamos un periodo de adaptación. Claro. Entonces, dentro de los estudios que se tienen, alrededor del 56% de las pacientes en un principio no se logran adaptar a la copa. Entonces, pues otra vez es a manera de que lo tengas que utilizar, te familiarices con el producto, entiendas que tienes que cambiarlo cada 6 a 8 horas recomendablemente, incluso de acuerdo a la cantidad de flujo que tienes puede ser esto más frecuente. Al igual que con la toalla sanitaria, se recomienda cambiarla entre cada 6 a 8 horas para evitar algún accidente o alguna situación de infección.
Entonces, la copa menstrual parece ser maravillosa, pero debemos de elegir una adecuada copa menstrual. Estas deben de estar realizadas con silicona de grado médico para que sean adecuadas para nuestro cuerpo. Y conocer también que dentro de esta gama de productos que hay, pues ya incluso hay copas que son de diferente tamaño, de diferente capacidad. Entonces, se recomienda utilizar, digamos, iniciar con la copa estándar y de acuerdo a cómo nos adaptemos, continuar con ella o cambiar de tamaño. Hay pacientes, por ejemplo, multíparas, es decir, pacientes que han tenido muchos partos, que para ellos es recomendable una copa menstrual que sea un poco más grande o de mayor capacidad, pero siempre que estén hechos de silicona de grado médico. Sí, porque hay demasiados productos en internet. Así es. Y ahora con el advenimiento de todo este internet y envíos internacionales, tenemos acceso prácticamente a todo lo que existe. A todo. Uh-huh. Ok, pero que estén hechas de material de grado médico. Así es. Silicona de grado médico. Supongo que estos productos te llegan con indicaciones y todo. Sí. Pero digo, también en internet hay muchísimos videos de cómo ponértela, cómo hacerla y cómo esto. ¿Tú nos podrías dar como una pequeña guía o tips? Claro, hay que saber que lo primero que nosotros debemos estar conscientes de idealmente estar en un lugar en donde por lo menos tengamos agua. Porque pues a final de cuentas, cada que retiremos la copa menstrual va a haber que lavarla por lo menos con agua. Se recomienda que tengamos nuestras manos recién lavadas para poder retirar la copa menstrual en el baño. Una vez que se retira, esta se lava con agua corriente e incluso, por ejemplo, en zonas donde no hay agua, porque pues las mujeres entre tantas actividades podemos entrar a cualquier lugar. Entonces, incluso con una botellita de agua, lavar la copa menstrual y así como se lava, se enjuaga con esa agua, volverla a colocar. Una vez que nosotros terminemos nuestro ciclo menstrual, esta copa se va a tener que hervir de 5 a 7 minutos y ya seca se va a guardar. De la misma manera, para el próximo ciclo, cuando la volvamos a ocupar, hay que hervirla primero de 5 a 7 minutos. Posteriormente, pues hacer el uso común que tenemos con ella y sin mayor problema. Esta parte del tiempo en que se tiene que cambiar tanto la copa, cualquier producto que utilicemos, ¿qué pasa si excedemos ese tiempo? Existe en la literatura el riesgo de síndrome de shock tóxico secundario a la infección por Staphylococcus aureus. La probabilidad de que esto suceda es baja, pero siempre existe. Por eso es que recomendamos que el cambio se haga cada 6 a 8 horas, aunque hay algunos artículos que reportan hasta 12 horas. La recomendación común es cada 6 a 8 horas. Y claro, por ejemplo, la copa menstrual tiene una capacidad. Si tu flujo es muy abundante, pues hay que cambiarlo con mayor frecuencia para evitar derramamientos de sangre. Sí, es como la adaptación Así que decías. Hay personas que usan estos productos aún no estando en su periodo. Esto no es recomendable, claro, por obvias razones, ¿no? Sí, la verdad hasta la fecha no he conocido una paciente que utilice su copa menstrual fuera de ciclo, que en un momento dado en este mundo, pues cada cabeza es un mundo y puede existir la posibilidad, pero los pantiprotectores, sí, todo es muy común. En algún momento vino una campaña muy, muy fuerte, porque la recuerdo perfecto, en donde nos decía, para estar limpia todo el tiempo, utiliza pantiprotectores de diario. Ah, sí, yo sí la recuerdo. Hubo una campaña muy, muy fuerte, y de ahí todas las mujeres queríamos usar pantiprotectores todo el tiempo. Y justo dice, para el diario o del diario, Así o sea, el empaque dice eso. Así es. Diarios. Sí. Entonces, pues con esta campaña publicitaria que fue un éxito, estoy segura, pues muchas mujeres se quedaron acostumbradas a utilizar esos pantiprotectores. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha visto que estos pantiprotectores pueden generar mayor humedad o retener mayor humedad en el área genital, y esto es un factor de riesgo para infecciones genitales. Por eso es que actualmente la recomendación es solamente usarlos durante el periodo menstrual. Por favor, aunque diga diarios, es publicidad engañosa. Sabemos de esa publicidad. Hace rato decías algo muy importante, el lavado de manos. O sea, yo creo que debe ser el primer paso, así uses lo que estés usando, lavarte las manos. Sí, independientemente del producto que nosotros utilicemos, siempre se recomienda para remover cualquier producto de higiene menstrual, lavarse las manos previamente.
Entonces, porque estamos muy acostumbrados a que venimos de la calle corriendo, llegamos corriendo a hacer del baño y no importa lo que pase y ahí estamos, ¿no? Pero la recomendación es siempre lavarnos las manos antes de ir al baño porque vamos a tocar nuestra área genital. Ay, y sí. todo lo que traemos en las manos, o sea, todo lo que toca nuestras manos en todos lados, pues tiene mucha contaminación de muchas cosas. Entonces lo ideal es sí, lavarnos las manos antes de ir al baño. Por favor, y después también, ¿no? Digo, la preciosa hay que cuidarla. Ya nos fuimos abrimos mucho el tema con los productos, pero es muy importante, ¿no? Conocer, Claro. porque como decías que habemos muchas mujeres que nos fuimos a la guerra sin fusil, Sí. sin saber cómo. Entonces creo que eso es muy, muy importante, porque supongo que al día de hoy sigue habiendo mujeres que siguen teniendo demasiadas dudas. Claro. Entonces, también, a la hora de lavar tu área genital, hay demasiados productos también, existen muchísimos productos, jabones, lociones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo recomendable para la limpieza? Lo recomendable es no utilizar productos perfumados, que eso es fundamental. Bañarnos únicamente con agua y jabón neutro de preferencia, sin aromas, sin olores añadidos, porque estos pueden llegar a generar contaminación, como lo hablamos con los productos de higiene menstrual. Entonces, realmente, otra vez venimos de campañas publicitarias en donde dicen que nuestro cuerpo tiene que oler a flores del campo, y pues la realidad es que no es cierto. No. Entonces, pues nos hemos acostumbrado a que debemos de oler perfumadas todo el tiempo y esto no es necesario. Con que nosotros tengamos una higiene con un jabón neutro, un jabón de baño que no sea perfumado, es suficiente. Existen muchos productos, mientras estos no tengan algunos fenoles, alguna aromatizante, podemos utilizarlos, pero no es estricto que los tengamos que ocupar. Entonces, con el conocimiento de nuevos productos en el mercado, pues hemos tratado de utilizar jabones de todo tipo. No es forzoso que los utilicemos. Si nos quedan cómodos, los podemos usar siempre y cuando no tengan fragancias o algún resto de plástico que esté dentro de los compuestos que tengan estos jabones de higiene íntima. También lo ideal sería usar para tu zona íntima un solo jabón, ¿no? Porque creo que fue un comercial el que salió de que el jabón lo usa toda la familia y el papá para el cabello y luego... etcétera, pero, para todas zonas. Sí, justo, sería ideal. lo ideal. Esto es en la limpieza en el baño, en la regadera, en la ducha. La limpieza para ir al baño, ¿cómo debería de ser? Siempre tratamos de encontrar productos que nos puedan ayudar en nuestra vida diaria. Entonces hay, por ejemplo, a quienes se les facilita las toallitas húmedas. La realidad es que dentro de todo lo que se ha estudiado, lo único que se pide es que si se utilizan, por ejemplo, toallitas húmedas, estas no sean con alcohol y no tengan ningún tipo de perfume. Entonces, lo que hacemos habitualmente y la práctica común es el uso de papel higiénico, con lo cual tendría que ser suficiente. Lo ideal es que nosotros tuviéramos un lavado con agua y posteriormente solamente secar a palmaditas con el papel higiénico, pero se considera que utilizar únicamente el papel higiénico y limpiarnos de adelante hacia atrás, pues tiene que ser suficiente para nuestra higiene. Y baño diario. Baño diario, sí, por supuesto. Y evitar molientes, jabones perfumados en esta área, cualquier otra sustancia que no tendría por qué estar ahí. ¿Estés o no estés en tu periodo? Así es. Ok. Bueno, digo baño diario porque, bueno, una sabe de eso, ¿no? Entonces Claro. ya a los 2 días, si no te bañas, ya estás como de... Exacto, como pero incómodo, también ¿no? tratar de no exagerar en nuestro aseo diario, porque pues hay pacientes que se lavan con ciertos jabones que son muy abrasivos para la piel, entonces este tipo de jabones está prohibido, y también el hecho de usar zacate y esponjas y cepillos y todo eso, la realidad es que nuestro cuerpo no lo necesita. Con hacer un lavado gentil con el jabón y agua es más que suficiente para todo nuestro cuerpo. Incluso no tenemos que tallarnos hasta dejarnos rojos para estar limpios, porque alteramos la capa que tenemos de grasa sobre la piel y alteramos
toda la microestructura que tenemos. Entonces, pues, si para nuestro cuerpo o nuestra piel del resto del cuerpo no es recomendable utilizar zacates, esponjas y demás, pues para nuestra área genital muchísimo menos. Uy, ¿sí lo usan? Sí, claro. Lo usan, ¿en serio? Sí, se hacen unos tallados que Dios libre y guarde. Combinan sustancias para tomar para tener toda su área genital muy limpia. Entonces, a veces sí exageramos y podemos cambiar incluso el pH y la flora que tenemos a nivel vaginal. ¿Y eso lleva a infecciones y a otro tipo de cuestiones? Así es. Ok. Hablando de la zona genital, con el vello púbico, no sé si sea un mito o sea algo que se hace comúnmente, o darle una cortadita, por así decirlo, en corte, ¿es ideal? ¿O dejarlo ahí existir como es? ¿O quitarlo por completo? Todos nuestras partes corporales tienen una función. Uh-huh. Entonces, el quitar el vello púbico no es una recomendación médica. Entendemos que por gusto, comodidad, porque usan bikinis muy cortitos y pues ni modo de andar enseñando el vello en esta zona, pues nos hemos inclinado por las depilaciones permanentes, pero pues si se hace de esta manera está bien porque evitamos como el riesgo y el daño a la piel de manera continua, ¿no? Que es lo que tenemos a veces con depilaciones con cera o con rastrillo o con navaja, que vamos a irritar más la piel y podemos hacernos propensas a lesiones en la piel, lesiones dérmicas, que van a requerir otro tipo de tratamiento. Entonces, idealmente debemos de conservar el vello púbico, pero si la paciente toma la decisión, la mujer toma la decisión de no tenerlo, tratar de encontrar depilaciones definitivas para evitar el roce que tiene la piel con otro tipo de depilaciones. Ok. El olor, al final del día es sangre, ¿no? Y una batalla campal parece, en todos los aspectos, pero expide un cierto olor. Ese olor es porque no te has cambiado el producto o es un olor completamente normal. El olor de la sangre puede llegar a tener como cierto olor a hierro, sobre todo dependiendo de la alimentación. La sangre menstrual tiene un olor que es muy característico. En los libros está descrito como sui generis, o sea, un olor único. Explicar o tratar de explicar a qué se parece es un poquito complicado porque los libros lo describen como tal, no hay una descripción diferente para poder decir esto huele a tal o cual, cosa similar. Lo que sí no debe tener es un olor que se parezca más a una infección. Valorarlo, decir, es que huelo mal, pues muchas veces requiere de una valoración médica, porque nosotros tenemos más sensibilidad a ese tipo de olores. El que tú vengas y me digas, es que huelo mal, para nosotros es muy subjetivo, precisamente porque el sangrado menstrual tiene un olor muy característico que a pesar de todo puede llegar a tener ciertas diferencias entre mujer y mujer. Es por eso que si consideran que tienen un mal olor, sería recomendable que tuvieran valoración por un ginecólogo. Sí o sí, ¿no? Porque luego... Es que ahí también viene esta parte de la pena. Claro, parte de la pena y además parte de la práctica común de ir a farmacia y decir, me da unos óvulos de la niña bien para poder aplicarlos, sí. Y son de venta libre, son productos de venta libre. Entonces, ni siquiera requieren un tratamiento, una receta, disculpa. Y pues en muchas ocasiones cuando llegan con nosotros es porque ya se aventaron 5 marcas diferentes en la farmacia, pero que muchas veces al final de cuentas se pusieron 5 veces el mismo producto. Entonces, pues es importante que no se automediquen y que siempre sea bajo la indicación médica. De un médico, de un especialista. Sí. Quiero pasar a mitos y creencias, ¿no? Hablando de las circunstancias que viven las mujeres en estos sitios, en estas zonas rurales. Se tiene, yo creo que, ya es algo muy arraigado de que cuando una mujer empieza a menstruar es porque está lista para tener hijos. Y sí, pero no. O sea, también es una cuestión social y de cosas tan arraigadas que se tienen. Pero en realidad es un mito,
Fisiológicamente, mientras una mujer ovule, que es normalmente cuando empieza a menstruar, aunque las menstruaciones en un principio puedan ser irregulares por falta de la maduración del eje hormonal, pero fisiológicamente, en teoría, mientras haya un óvulo que se libere en un ciclo menstrual normal, pues sí la mujer tiene la capacidad de embarazarse, o sea, es real. Desde su primera menstruación tiene la capacidad de embarazarse, o más que desde su primera menstruación, desde su primera ovulación, porque la ovulación ocurre aproximadamente 14 días antes de la menstruación. Entonces, teóricamente sí tiene la capacidad de embarazarse, pero el resto de su cuerpo no está preparado, no está maduro, no está listo para cargar con todos los cambios normales fisiológicos que suceden durante el embarazo. Entonces, pues para fines prácticos, pues sí, en realidad mientras haya una ovulación va a tener la capacidad de embarazarse, y por eso es que necesitamos una educación sexual para evitar que pacientes o mujeres adolescentes se embaracen, porque van a tener la capacidad, pero su cuerpo aún no está listo, no ha terminado de crecer, de desarrollarse para poder desarrollar un embarazo normal. Por aquí encontré algunos mitos. Dice, es imposible quedar embarazada durante la menstruación. Bueno, durante la menstruación justamente hay un despeñe del endometrio, que es el tejido que se encuentra dentro del útero. Este tejido normalmente tiene ciertos cambios a través del ciclo menstrual. Va creciendo para tener un lugar adecuado para que el óvulo fecundado se implante. Mientras haya un despeñe de este endometrio, pues sí, no es posible que haya un embarazo. Pero no nos confiemos a utilizarlo como método anticonceptivo, porque existen muchas situaciones por las cuales puede haber un sangrado que se parezca a un sangrado menstrual y no estar en este momento del periodo, y puede haber una ovulación en algún lado, en algún momento, que pueda llevarnos a un embarazo no planeado. Entonces, y recordemos que no solo es apoyarnos en una situación fisiológica. Recordemos que los métodos anticonceptivos, pero principalmente el método de barrera, es el único que nos va a proteger contra infecciones de transmisión sexual. Es decir, el preservativo, tanto femenino como masculino, pero prácticamente el preservativo masculino, es el que nos va a evitar que nos infectemos de situaciones de transmisión sexual. Claro, porque el femenino pues quedan descubiertas ciertas partes, ¿no? Y Así también es. hay Así riesgo de... Sí, y no debemos combinarlos. No Bueno, debemos usarlos también, al mismo sí. tiempo. Uh-huh. Sí, se rompen y... ¿Qué vas a hacer ahí, chica? Dice otro... bueno, esta es una parte que hablamos al inicio del tema tabú. Las mujeres y las niñas que menstruan son impuras, sucias o están enfermas. Ese es un pensamiento que se tiene en algunas culturas, y por eso es que, por ejemplo, algunas mujeres en ciertas poblaciones, cada vez menos, permanecen ocultas durante este periodo, pero la realidad es que no. Recordemos que este es un proceso fisiológico que, así como comemos y hacemos todas nuestras funciones, comemos, dormimos, pensamos, todas nuestras funciones, pues de la misma manera tenemos un ciclo menstrual, y esto es algo fisiológico, esto es algo normal, entonces pues no es impuro. Claro que no. Quien te lo diga miente. Creo que abordamos un poquito de este tema sobre la higiene menstrual, pero sí quisiera que nos esté escuchando, sea mamá, papá, sea hermano, porque incluso ellos los hombres, los varones deben de estar conscientes de este tema y deben de informarse, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho que mi hermano decía, es que vivo con 2 mujeres. Claro. Ya sé qué les está pasando, es ese día, ¿no? Y dice, y no quisiera ser grosero, pero sé que es ese día, sé que es ese periodo. Y yo, pues sí, ya conoces, ¿no? Y ciertos accidentes que hemos tenido, tanto mi mamá y yo, pues tú ya sabes, ¿no? Y entonces eres un poquito más sensible a este tema. Y a eso a lo que voy, los hombres, los varones también deberían de informarse sobre este tema para poder ayudar a su pareja, a su hija, a su hermana, etcétera. ¿Qué les dirías a las adolescentes que apenas están entrando en esto? Primero debemos de reconocer que este es un proceso normal, que va a tener que suceder en algún momento de la vida, que este es una situación que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida reproductiva,
que tenemos que entender que vamos a adecuar nuestras actividades, es decir, traer nuestra toalla sanitaria, nuestro jabón, nuestras toallitas para secarnos, para que esto sea más cómodo para nosotros, porque pues es muy simple. Cuando estamos en esta edad, a veces estamos en la escuela y pues o no hay agua, o no hay jabón, o no hay algo para que nosotros estemos cómodas. Entonces, pues recordarles que debemos de tener empatía a los demás, que a todos nos pasa, aunque algunos seamos más discretos o nuestras menstruaciones sean más cortas y no tengamos tanto problema, pero pues habituarnos a que esto va a ser mes con mes, idealmente, y que siempre debemos de estar preparadas por alguna eventualidad, porque por alguna situación nuestra menstruación puede adelantarse y no está malo, no es anormal, o no es sucio, no es impuro, sino que es un proceso de la vida que tiene que ser tomado con la mayor normalidad posible. Sí, es algo normal. Yo me acuerdo que en la secundaria le decía a mis amigos, me manché, estoy manchada. ¿No? Y era algo normal, o sea, decirlo, pero nos daba mucha pena. Claro. Demasiada. De alguna u otra manera, tú eres más joven que yo, pero aún así ha ido cambiando esta situación. Y ahora tenemos, por ejemplo, mayor facilidad. Hay ropa interior desechable para estos momentos. Entonces, yo personalmente no la he utilizado, pero esa puede ser una opción, sobre todo para las adolescentes, que a veces en lo que te adaptas a cómo es tu flujo menstrual o a cómo utilizar la toalla sanitaria o lo que llegues a utilizar en cada caso, pues en el proceso de adaptación tienes accidentes o tienes manchados eventualmente que pueden ser catastróficos y enormes o bueno, nada más la ropa interior y nadie se enteró. Entonces, pues tenemos al alcance estos productos como la ropa interior desechable, que al menos a mí en lo personal creo que es una muy buena opción, sobre todo cuando empiezan a menstruar, o por ejemplo en las noches, que pues bueno, en mis tiempos eran toallas pequeñitas y tenías que dormir de lado y no tomabas mucho y una calamidad. Comodísimo. Así es, entonces, pues ahora tenemos otros productos y otra vez, bueno, a lo mejor en el día utilizo la copa menstrual, pero cuando llegue a mi casa la toalla y en la noche la ropa interior desechable y podemos combinar varios productos de acuerdo a nuestra comodidad. Sí. Esa es la ventaja que tenemos actualmente. Sí, que se adapte a ti. Sí. Ahora, un mensaje para los tutores, los papás, las mamás. ¿Cómo abordar este tema con las niñas, con las hijas? Yo primero los invitaría, sobre todo a los papás, las mamás, que se informen. A veces hablar con los hijos de esto cuando nosotros tenemos creencias ya de educación, creencias viejas, sobre todo cuando los cambios de generación entre nuestros hijos y nosotros hay muchos años de diferencia y la manera de ver las cosas es muy distinta. Entonces yo los invito primero a informarse ellos y después, si ustedes quieren y se sienten cómodos, incluso podemos hacer un acompañamiento para la orientación para sus hijas, para sus hijas e hijos incluso, porque hay muchos temas que se pueden tratar para ambos. Entonces, pues primero debemos de aprender nosotros, quitarnos todos los tabús, todos los mitos que tenemos en la cabeza, quitarnos las dudas, y segundo, pues entender que también nuestros hijos ahora tienen acceso a otro tipo de elementos que a veces pues llegan a conocer más de ciertos temas que nosotros. Entonces, entre mejor estemos preparados, podemos pedir apoyo de un médico para poder orientar a nuestros hijos sobre estos temas. Acompañarlos de una forma más adecuada, ¿no? Así es. Yo aquí en mis notas de todo lo que hablamos, me surgió la duda sobre la ropa íntima. Sí. Decías que sea de algodón, cómoda, preferentemente sin algún tipo de color. Sí. Independientemente de estés menstruando o no. ¿Qué pasa con la ropa sexy? Pues como todo, o sea, la puedes utilizar cuando lo necesites, pero no es recomendable que la usemos todo el tiempo. ¿Y por qué? La ropa sexy, pues la vas a utilizar para que alguien la vea, no para todos los días. Entonces, pues para todos los días puedes utilizar algo que sea más cómodo. Evidentemente, si utilizas, por ejemplo, un pantalón que es muy ajustado porque vas de fiesta, pues no sería como muy bonito utilizar los chones de la abuela, ¿no? Que llegaban a la rodilla. Bueno, sí, para que te agarre la panza y no se te vea la lonja, ¿no? Exactamente. Entonces, claro que podemos utilizar todo tipo de productos, todo tipo de prendas, pero pues tratar de que la mayor parte del tiempo nuestra ropa sea de algodón precisamente para evitar infecciones. Ok, cuidar la zona íntima. Así que es muy íntima, pero conócela.
Pues muchísimas gracias por estar aquí, por darnos estos tips, abrirnos un poquito más, como dices, informarse también es cuidarse, ¿no? Claro. Entonces, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Ella es la doctora Carelia Mendoza, ginecóloga. Y bueno, tú seguramente te quedaste hasta el final porque te dio mucha curiosidad. Yo sé que también tenías la nota ahí de la ropa sexy. Pero bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Soy Claudia Mejía. Bye. Salud, Turismo, cultura, Deporte. Educación. eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ya oíste. Gobierno de México.